¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Velázquez y estamos ya listos en este espacio para compartir con ustedes temas de la Ciudad de México y de la agenda nacional también que nos preocupan, que nos ocupan y que necesitamos poner la mira para dar un debate importante que enriquezca a quienes toman decisiones en la capital del país y en México. Uno de estos temas, sin duda, esta semana y en el que se ha convertido parte de la coyuntura, se debe a la iniciativa de ley que envió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Ciudad de México, donde pretende reformar la Constitución, reformar también la ley de austeridad para tener manos libres en el manejo del presupuesto. Vamos a escuchar cómo lo anuncia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Está solicitando que para cualquier emergencia, ya sea emergencia sanitaria o en el caso de un desastre natural, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, pueda hacer los ajustes necesarios. Ese fue el anuncio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde después ofreció algunos detalles, pero dice y deja en claro que Finanzas operaría todo, es decir, el presupuesto también de las 16 alcaldías y también de los órganos autónomos. Actualmente la Carta Magna y la ley prevén que el jefe de gobierno, en este caso la jefa de gobierno, solo tienen la posibilidad de disponer a su manera, a su modo, hasta el 10% del presupuesto público, que esto implica unos 25,000 millones de pesos, lo cual ya hablamos en otro episodio. La jefa de gobierno ya hizo una reasignación, un manejo de 20,000 millones de pesos, que es lo que prevé que va a haber de reducción en materia de recaudación y participaciones federales, pero ahora lo que quiere es tener la facultad absoluta, sin que el Congreso de la Ciudad de México revise, analice, comparta, proponga y disponga del gasto público y así manejar las finanzas. Ella ha dado argumentos que pudieran ser quizá muy sólidos, como el decir que pues el Congreso de la Ciudad de México es muy disfuncional y no necesariamente siempre está trabajando de forma correcta para enfrentar, como lo hemos visto en este caso, la epidemia. Pero la situación, esta iniciativa, que parece muy noble, resulta ser alarmante y preocupante porque estaría generando que la jefa de gobierno se convierta en el poder de los poderes. Y si el Congreso de la Ciudad de México lo aprueba, pues estaría dejando ver que ceden ante la jefa de gobierno, ante el Poder Ejecutivo, una de sus facultades. Y eso es muy preocupante porque prácticamente anularía una de las facultades que tienen los legisladores y los representantes de la capital del país. La operación fina de este acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México pasa por la Secretaría de Gobierno, que dirige Rosa Isela Rodríguez, quien tiene que operar políticamente para ver si sale, lo cual tendría que realizarse en un periodo extraordinario. Hasta el momento no se ha dicho más, no sabemos si el Congreso capitalino iría a este periodo extraordinario para hacerlo, pero sería muy peligroso y por ello buscamos a los dirigentes de los partidos que ya han pronunciado que no debe darse este cambio a la legislación. Sin embargo, solo manifestaron ellos un comunicado y no quisieron hablar públicamente, pues parece que hay una negociación abierta. Sin embargo, buscamos a algunos de los legisladores que han sido críticos, en este caso Jorge Gaviño del PRD, quien nos da su perspectiva sobre este tema. De ninguna manera considero correcto que se deje de consultar al Congreso en materia presupuestal. Si hay prisa por hacer algún cambio, nosotros estamos puestos para hacerlo de una manera expedita. El poder que se cede, se concede, y posteriormente para recuperar ese poder es muy difícil, de tal manera que nosotros consideramos que se debe de considerar en todo momento al Congreso en los cambios presupuestales. Ahí escuchamos a Jorge Gaviño del PRD, que siempre está muy atento a cada una de las bolas rápidas que suelta el gobierno capitalino, que no necesariamente son beneficiosas para la ciudadanía, como lo es en este
caso, pero vamos a escuchar cuál es la perspectiva que tiene Arturo Páramo, quien anda ya de sombra de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien no ha estado muy lejos de también intentar ser el poder de los poderes. Vamos a escucharlo. ¿Cómo están? Y pues la verdad, el tema del manejo del presupuesto siempre será el más delicado para cualquier gobierno, y ya hubo un episodio similar a nivel federal, cuando desde la Cámara de Diputados se intentó que el presidente de la República tuviera manga ancha para redefinir el presupuesto federal, para enfocarlo, según decían los legisladores de Morena, en la atención de la pandemia del COVID-19, hacer todos los gastos requeridos para garantizar la atención de la población. Eso sucedió a nivel federal hace un par de semanas, y creo que sería algo similar lo que ocurriría, o que lo que debe de ocurrir en la Ciudad de México. El presupuesto ya se definió, se tiene que hacer alguna reprogramación, pues que se haga con los márgenes que tiene el gobierno actual. No necesitaría una modificación de parte del Congreso capitalino, y pues es parte de la creatividad que tienen que echar a andar los gobernantes en la actualidad. Si bien nadie preveía lo que iba a suceder con la pandemia, lo cierto es que la Ciudad de México tiene un sistema de salud robusto. También están en la Ciudad de México los hospitales más importantes del país, y no se requeriría mayor esfuerzo para atender a la población. Además está la ayuda que ha dado la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso Marina y Petróleos Mexicanos, con sus instalaciones, su equipo y sus médicos. Así es que creo que más bien el apoyo tiene que venir por parte de alcaldías, hacer un esfuerzo presupuestal ellos, y además echarle mucha imaginación a cómo se debe de combatir. Y no se requiere gran cosa, en realidad la infraestructura ya está, los respiradores, que era lo que más apremiaba, ya están, y más bien se deben hacer campañas para que la gente prevenga los contagios y que haya menos necesidad de utilizar la infraestructura hospitalaria. Eso es lo que yo creo. Gracias, Arturo Páramo, por dejarnos este antecedente tan importante en lo nacional. En lo nacional no sucedió. Ojo, muchas veces la Ciudad de México se ha distinguido por no hacer prácticas regresivas, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional. Y aquí estamos ante un escenario diferente, donde la ciudad iría a una regresión en caso de aprobarse esta iniciativa. Pero vamos a ver qué está pensando Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Amigos de Capital CDMX, Luis, bueno, pues creo que siempre es importante que haya balances. En una democracia siempre tiene que haber un balance entre los poderes para que se pueda, pues, ejercer con responsabilidad el poder. Lamentablemente, pues, esto es un ideal, es una utopía. Aquí en la Ciudad de México estamos muy lejos de que se pueda hacer algo así. Hay que recordar que el gobierno es de cierta afiliación política muy apegada al gobierno federal, por lo que pues la mayor parte de las decisiones que se toman en la Ciudad de México pasan por el escritorio de Palacio Nacional. Y de ahí la mayoría del Congreso de la Ciudad de México, que tiene una mayoría de la misma afiliación política, pues es obvio que no estamos hablando de un balance. Creo que el hecho de que la jefa de gobierno pida autorización o no al Congreso, a este Congreso, pues está de más. Se vendría cumpliendo un trámite solamente en el hecho de que ella solicitara el permiso al Congreso, y aunque el Congreso lo solicitara, pues lamentablemente la oposición está muy mermada como para que pueda impulsar una iniciativa que obligue a la jefa de gobierno a pedir la autorización al Congreso. Lamentablemente, como te digo, Luis, pues ese Congreso, este Parlamento capitalino, pues es de una sola afiliación política, que sabemos si es que la línea viene desde Palacio Nacional, pasa por el escritorio de la jefa de gobierno, llega a Donceles, simplemente se palomea y se aprueba. Creo que esperemos que en años posteriores podamos tener una democracia un poquitito más representativa y no tan aplastante como la que tiene Morena en esta capital. Lamentable lo que nos dices, Ernesto Osorio, pero nada lejano de la realidad. Un Congreso con una mayoría absoluta de Morena, que tiene todas las posibilidades de llegar a un periodo extraordinario y aplanar a la oposición, dejando este muy mal antecedente para la democracia capitalina. Vamos a escuchar lo que está pensando Alberto Cuenca, quien ha seguido de cerca el debate y las declaraciones y argumentos de la jefa de gobierno para ir hacia este reajuste del gasto en el cual tendría las manos libres. Te escuchamos, Alberto Cuenca. Hola Luis, pues yo creo
creo que el Congreso de la ciudad sí debe ponerle un límite a la jefa de gobierno en el manejo del presupuesto para que no sea tan abierto ni tan discrecional. La iniciativa de reforma que la mandataria envió al Congreso para poder manejar el presupuesto de la ciudad durante emergencia sanitaria, durante algún desastre natural, no hay ciertamente un límite del manejo que pueda hacer la mandataria respecto a los recursos de la ciudad, los recursos públicos. Debería existir un tope de que ella pueda utilizar sin necesidad de requerir la autorización de los diputados. Ya existe hoy ese tope. Ella puede manejar hasta el 10% del presupuesto público en este momento, que son con pesos y centavos son alrededor de 23,000 millones de pesos, que es un montón de dinero. Es poco más de la mitad del presupuesto de las alcaldías, pero sí debe haber pues para que ella no tenga toda esta manga ancha de utilización del recurso público, aunque se trate de emergencia sanitaria o aunque se trate de un desastre natural. Gracias, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, que nos da esta perspectiva. Coincido contigo y con mis compañeros Ernesto Osorio, Arturo Páramo, de que no hay necesidad de darle esta nueva atribución a la jefa de gobierno. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que parece que sí, Morena ya está alistando el periodo extraordinario, y me preocupa también que los alcaldes, los 16 alcaldes, están callados. Como dijera Andrés Manuel López Obrador, callan como momias, a pesar de que les van a hacer un reajuste a su presupuesto. Y lo mismo pasa con los órganos autónomos. Ahí es donde nos preguntamos qué está pasando con los equilibrios, los contrapesos de la Ciudad de México. Esto nos lleva a repensar cómo se está viviendo la democracia en la capital del país, donde parece que la jefa de gobierno dio un manotazo y se convierte hoy por hoy en el poder de los poderes. Ojalá no avance esta iniciativa, pero de avanzar, pues así quedará. Y lo comentaba la semana pasada en mi columna, donde hacía pues un homenaje al gran actor que falleció recientemente, Héctor Suárez, que decía que en México no existe la cultura del reclamo, que él inspiró muchas veces en sus personajes, y que así parece están nuestros alcaldes y también los órganos autónomos y la oposición, dejando que la jefa de gobierno se imponga, que pase por encima de todos, aun cuando pudiera haber un riesgo para las finanzas de los capitalinos. Y lo grave es que, como decía Héctor Suárez, México sigue siendo un país que vive de rodillas. Todos traen rodilleras y nada más están ahí hincados y alineados. Ojalá no suceda, pero ahí dejamos este tema, veremos qué pasa, y por ahora vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y vamos a cederle los micrófonos a Arturo Páramo, quien se encuentra en el aeropuerto de Villahermosa, siguiendo la primera gira de Andrés Manuel López Obrador en esta llamada nueva normalidad. Te escuchamos, Arturo Páramo. Pues para la semana yo creo que se va a seguir recrudeciendo el discurso presidencial de quien no esté con la actual administración, es decir, quien no esté a favor de la cuarta transformación que le llama el presidente de la República, pues está en contra de ella. Y es una forma de polarizar, como es costumbre del presidente López Obrador, a la opinión pública. Le ha servido durante cerca de 40 años de carrera política, no le fallará seguramente en este momento porque sigue teniendo muchísimos partidarios, y ellos van a retomar este mensaje del presidente de pues defenderlo a toda costa. Y algo que él siempre ha pedido es que no se politice el tema de la pandemia, pero él es el primero que lo politiza al señalar que o estás con él o estás en contra de él. Entonces no hay medias tintas, no hay manera de estar en contra, y si lo estás, pues obviamente te caerá todo el peso del rigor de la figura más importante de este país, que es el presidente de la República. Así es que yo creo que durante toda esa semana se recrudecerá el tema de las cifras,
de la pandemia, los contagiados, los fallecidos y el discurso presidencial, que obviamente va acompañado con el discurso de todos los gobernadores y en especial de la jefa de gobierno, tratando de evadir la responsabilidad que tienen para afrontar este tema. Se recrudece también por el tema de la seguridad y la actuación de la policía el fin de semana allá en la zona de Polanco, y pues creo que vienen tiempos difíciles una vez más, si es que faltaba algo, y pues estaremos reseñando todo eso para ustedes. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva de esta semana. Grave esta idea de seguir polarizando al país, esta invitación a están conmigo o están en mi contra del presidente de la República. Por supuesto que nosotros los periodistas siempre estaremos desde el punto de vista de la neutralidad, con los datos que tengamos para definir una posición. Por lo menos así lo hacemos en Capital CDMX, y pues lamentable este tipo de declaraciones del presidente que le atizan a la polarización justo en un momento donde parece que los movimientos sociales y la brutalidad policíaca empiezan a florecer y a verse los disturbios no solo en la capital del país, sino parece en la mayoría de los estados de la República. Pero ahora vamos a la perspectiva con Ernesto Osorio de Gaceta Ciudadana. En cuanto a la perspectiva de esta semana y el balance que tenemos que hacer de la primera semana de la nueva normalidad, pues las estadísticas allí están, independientemente de que uno crea o no en estos números que maneja la autoridad del sector salud a nivel federal, y que pues cada vez están más lejos de ser creíbles, luego de lo que vimos hace unos días con la explicación que dio el presidente de la República a un periódico en particular, La Reforma, en donde quedó evidenciado pues que no saben oler cifras, o no saben interpretar las cifras, o no saben explicarnos a nosotros para que las sepamos interpretar. Creo que el balance ahí está, el número de muertos, el número de casos positivos que se dieron en una semana, que un promedio de 600, de entre 500 y 600 casos de un día a otro, si es que son así como nos los explicaron, o simplemente acumular los anteriores y decir son 1,200 casos en un solo día porque se nos habían olvidado atrás otros, no los habíamos considerado. Bueno, solamente deja al descubierto que teníamos razón, que efectivamente no estaban haciendo bien las cuentas y que los números que nos daban al principio no eran los acertados. Poco sabemos si lo sean, pero es una vuelta. Tiene un hospital, el hospital Juan M. MacGregor del Seguro Social de Gabriel Mancera, aquí en la Colonia del Valle, a una calle, y créeme que he visto más ambulancias pasar en los últimos días y también más carrozas fúnebres que en los últimos días. Eso no es un juego, en realidad creo que debemos cuidarnos, nosotros nos mantenemos en casa y creo que debemos seguirlo haciendo por lo menos 2 meses más y salir únicamente a lo indispensable. El balance ahí está. La primera semana de normalidad impuesta desde Palacio Nacional nos deja esta cantidad de muertos y esta cantidad de casos positivos de la pandemia que pues lamentablemente nos vino a golpear con unas autoridades que han quedado por demás rebasadas. Gracias, Ernesto Osorio, por compartirnos esta perspectiva. Así es, el balance de la nueva normalidad, la primera semana prácticamente, ya decíamos la semana pasada en un episodio de Perspectiva CDMX que augurábamos, vaticinábamos que sucedería lo que estamos viendo el día de hoy, que es que sigue el contagiadero, la gente ya rompió la cuarentena, están en la calle como si nada, e incluso ya la jefa de gobierno pues ha hecho como el amago de que podríamos regresar a la cuarentena y quitar esto del semáforo, porque pues los números no ceden. Ya van más de 13,000 muertos, la Ciudad de México tiene ya 30,000 contagios, en fin, la situación sigue siendo muy grave. Quédense en casa, traten de cuidarse lo más posible, lo necesario, y adaptarse a las nuevas reglas en la nueva normalidad. Pero vamos a escuchar la perspectiva que nos tiene Alberto Cuenca. Hasta el momento creo que la nueva normalidad no se percibe mucho en la ciudad por encontrarnos en semáforo rojo ante el alto riesgo de contagio por COVID-19 y creo que hasta que pasemos a un semáforo naranja o a un semáforo amarillo se comenzará a percibir más que regresamos a una nueva normalidad. Sin embargo, sí creo que sería riesgoso que las autoridades locales en la próxima semana y las autoridades federales, por supuesto, decidan que el 15 de junio, como lo tienen previsto, regresemos a esa nueva normalidad,
porque está muy alto el número de personas hospitalizadas, no ha bajado, sigue más arriba de 3.300 personas en promedio en áreas de hospitalización general y de más de 1.050 personas en promedio al día en áreas de terapia intensiva. También el número de fallecimientos ha crecido mucho en los últimos días, en las últimas semanas, en más de 100 en promedio al día. Entonces, yo ahí creo que debería ser más prudente las autoridades locales y federales para que podamos relajar más las medidas y pasemos de un semáforo rojo al naranja y de ahí al amarillo. Gracias, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, por esta perspectiva que tienes ya de lo que sucede o podrá suceder con el semáforo de la nueva normalidad. Hasta el momento, yo, para cerrar este bloque ya de perspectivas e irnos despidiendo de nuestro auditorio, pues comparto esta preocupación que tenemos por la polarización que hay en el país, por este fracaso que hay en cuanto al regreso a la nueva normalidad, y mi perspectiva es que ya empezó el periodo electoral de 2021 y veo a la oposición, al grupo político en el poder, más preocupados ya por empezar sus contiendas electorales con miras al 2021 que poner la mira en la crisis económica y la crisis sanitaria que enfrenta el país. Eso sin duda va a seguir moviendo la agenda y lo veremos en los próximos días. Gracias a todos los que nos escucharon y nos acompañaron aquí en Perspectivas CDMX. Los invitamos a que nos escuchen a través de la plataforma de Spotify y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Twitter, Capital MX-bajo, y también en Facebook e Instagram, Capital CDMX, y los invitamos a el canal de YouTube CDMX Televisión y también que nos puedan estar leyendo en capital-cdmx.org, donde tenemos la mira puesta en la capital del país y en todo lo político relevante que sucede en México. Nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de Perspectivas CDMX. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez. Abrazos, no periodicazos.